Hoy el mensaje, estamos repasando el mensaje de VBS, muchas memorias bonitas, hemos compartido todo lo que Dios ha hecho, hay mucho más que podríamos compartir, el tiempo no nos permite. Otra vez gracias a todos los que trabajaron para el Señor, llegamos y terminamos cansados, pero fue todo para Cristo. Para los que nos acompañan por internet, Dios los bendiga. Estamos celebrando y recordando todo lo que sucedió esta semana por VBS. Si nos acompañaron, Dios los bendiga. Y si no, Dios los bendiga como quiera, pero serán más bendecidos aquí con nosotros en este lugar. Pero quiero entonces contestar la pregunta que VBS contestó esta semana. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? En VBS esta semana vimos 5 retratos, 5 diferentes pasajes que contestaron esa pregunta. Y hoy yo quiero repasar esos 5 retratos por los que estaban trabajando y no podían estar en la clase, por los que no pudieron venir, para que entonces todos estemos, se puede decir, en la misma página y recordar el mensaje de VBS, que es el mensaje de Dios. Entonces vamos a estar en 5 diferentes pasajes, empezando con Lucas capítulo 2. Entonces les invito a que buscan Lucas capítulo 2 y vamos a contestar quién es Jesucristo. Y el primer retrato vemos que Jesús está en el templo, es un encuentro en el templo en Lucas capítulo 2. Mientras lo buscan, el pasaje empieza versículo 41. Los padres de Jesús, José y María, acostumbraban a ir al templo cada año para la Pascua. Eso era algo que Dios mandaba y José y María, siendo piadosos, cumplían con eso. Cuando les sucedió algo que es algo que cada padre nunca quiere experimentar, pero casi todos lo hemos pasado, perdieron a su hijo. Y entonces los que han perdido a un hijo en algún momento, una hija, un nieto o un niño que ha estado cuidando, oye, 5 minutos parece como 5 horas. Especialmente cuando está en un lugar muy público, mucha gente, se perdió el niño, la niña, y ahora uno está franticamente buscando a esa criatura. Bueno, eso es lo que sucedió. Mira en Lucas capítulo 2. Empezando ahí en versículo 45, dice, al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Tenemos que entender, era un viaje largo de Nazaret hasta Jerusalén y era peligroso, entonces viajaba la parentela, era un grupo grande. Y como todos sabemos, cuando hay mucha gente, estamos todos en familia, dicen, Jesús va a estar con el tío, con la tía, con sus primos. Y salieron de Jerusalén y todos pensaban que el otro tenía al niño. Y todos saben lo que sucede cuando todos piensan que el otro lo tiene. Nadie lo tiene. Viajan un día completo. Al atardecer se dan cuenta, dejamos el niño en Jerusalén. Perdimos el Hijo de Dios. ¿Qué nos va a hacer Dios ahora? ¿Se imaginan? Toma otro día para regresar, ya van 2 días, y los toma otro día para encontrarlo, y al fin lo encuentran en el templo. Y mira cómo reacciona los padres de Jesús. Versículo 46. Y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados. Y su madre le dijo, como cualquier madre que pierde su hijo lo encuentra, hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Oye, cuando uno encuentra a su hijo, la primera cosa que siente es alivio y después ¿qué? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué te perdiste? ¿No estás prestando atención? ¿No sabía que ya nos íbamos? ¿Por qué estás aquí? ¡Ay, qué hubiera sucedido! ¿Quién ha dicho algo así antes?
Todos, amén, sí, todos. Bueno, los padres de Jesús eran igual, seres humanos. ¿Por qué nos has tratado de esta manera? Mira a tu padre, yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre o en los negocios de mi padre? Qué interesante, ¿no? Jesús no estaba preocupado. ¿Por qué? Estaba en la casa de su padre y estaba haciendo los negocios de su padre. Aquí a la edad de 12 años, este niño entendía que él era el Hijo de Dios y cuál era su propósito. Mira, si el propósito de Jesús era claro para él a los 12 años, debe ser claro para nosotros hoy en día. Amén. En Juan 6:29 Jesús dice, él dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios es para nosotros creer en Jesús y que Él es el Hijo de Dios. Creer en Jesús, en quien Él es y lo que Él hizo, es la obra de Dios. Fe es la obra que salva. La obra es la cruz. Nuestra fe en Jesús, su identidad y su obra es lo que salva. Pero quiero que haya otra lección aquí en este pasaje. Bueno, hay varias. No pierdan sus hijos, pero eso ya lo sabemos. Pero si Jesús sabía cómo estar en los negocios de su padre a la edad de los 12 años, el cristiano joven también debe saber cómo están los negocios de su Padre Celestial. Prepárense, jóvenes, aquí viene para ustedes, adolescentes, teenagers. ¿En cuáles negocios andas? Muchos jóvenes hoy en día se enfocan en ¿qué? Ropa, su estilo, zapatos. Quiere que otras personas lo acepten. Quieren tener amigos, se enfocan en esas cosas. Quieren que el mundo los acepten. Cuando vieron a Jesús, lo leímos, dice que todos, en versículo 47, que le oían, estaban asombrados de sus sandalias, de último modelo, no, de su ropa, de su estilo. ¿De qué estaban asombrados cuando veían a Jesús? De su entendimiento y de sus respuestas a la palabra de Dios. Jóvenes, cuando la gente te ve y te conocen y empiezan a conocerte un poco más, ¿de qué se asombran? De tu vida, tu habilidad en el deporte, en algún instrumento. ¿Se asombran por tus grados o se asustan? ¿O se asombran de tu conocimiento de Dios y que tienes entendimiento? ¿De qué se asombra la gente cuando te conocen? Jesús a los 12 años estaba él haciendo el trabajo de su Padre. Si tienes 12 años o más, debemos de ser igual. Y claro, adultos, es la misma cosa, amén. ¿En cuáles negocios estás invirtiendo la mayor parte de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu dinero? ¿En tus negocios o en el negocio de tu Padre Celestial? Aprendamos de Jesús. Amén. Ahora brinquemos a Mateo capítulo 3. Vamos a ver el segundo retrato para contestar la pregunta, ¿quién es Jesús? Este es el encuentro en el río. Juan el Bautista, él está en el desierto y ahora él está en el río Jordán bautizando a las personas que vienen a él, que se quieren arrepentir de sus pecados. Y Juan y Jesús son primos. Y Juan conoce a Jesús
Quizás jugaron juntos en la tierra y en Israel, se conocían. Y Juan el Bautista, vamos a ver que él sabe, él conoce quién es Jesús. Empezando Mateo 3, versículo 13. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan entendía quién era Jesús y quién era él. Él dijo: oye, ¿cómo te puedo yo bautizarte a ti? Tú me tienes que bautizar a mí. Tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cordero de Dios. Y tú quieres que yo, un hombre imperfecto, te bautice a ti. ¿Y qué responde Jesús? Versículo 15. Permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Bueno, Juan bautiza a Jesús, él lo permite porque Jesús dice: esto es correcto en los ojos de Dios, esto es necesario. Y después que lo bautiza, desciende el Espíritu Santo sobre Jesús. No dice que fue una paloma, que dice fue como una paloma. No dice que fue un pajarito. Es una descripción que descendió como una paloma sobre Jesús. Y es interesante recordar que en el Antiguo Testamento, y hasta este punto, que el Espíritu Santo solamente venía sobre los reyes de Judá y a los profetas llamados de Dios para profetizar a su pueblo. Ahora aquí el Espíritu desciende sobre Jesús como profeta, que él sí va a hablar la palabra de Dios a su pueblo, y él también es de la tribu de Judá, el león de Judá. Él es rey de reyes reinando en el cielo, y un día va a regresar y reinar aquí. Y termina no solamente con esa señal, con la segunda señal, una voz de los cielos, te imagínate. Una voz del cielo diciendo: he aquí, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Hay muchos héroes en la historia que tenemos aquí de Cristo. Muchos héroes. Está Moisés, Elías, están los apóstoles, muchos más. Pero nunca había Dios dicho esto de nadie: este es mi Hijo. Y aún después de esto, de nadie más ha dicho esto el Padre. Jesucristo es único en este respecto. No hay nadie como Él, solo Él es el Hijo de Dios. Y estas dos señales que vio Juan el Bautista, los que estaban alrededor, afirman que Él es el Hijo de Dios. En Juan 1:34, Juan el Bautista, cuando le están haciendo preguntas, él responde: yo le he visto y he dado testimonio de que este Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, estas dos señales fueron más que suficientes para afirmar la identidad de Jesús a Juan el Bautista, y deben ser suficientes para nosotros. Amén. A veces la gente busca señales, buscan más señales para creer. Dicen: si Dios me hace este favor, voy a creer en Él. Si Dios me arregla esta situación, entonces ahora sí voy a saber que en verdad Él existe y me ama. La realidad es que varias señales ya han sido dadas y son más que suficientes
para nosotros entender quién es Jesús, el Hijo de Dios. Las señales fueron para eso, para que el pueblo pudiera ver y entender que Jesús es el Hijo de Dios. Eso era el propósito de los milagros, de las señales, para apuntar que este hombre de Nazaret llamado Jesús es el prometido en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Eso era el propósito de los milagros. Sí, eran de bendición al pueblo si era sanado, claro. Sí había bendición si era libre de un endemoniado, pero el propósito de las señales era ¿para qué? Identificar a Jesús como el Hijo de Dios. Varias señales ya han sido dadas. Y Jesús nos dice en Mateo 12, unos fariseos, escribas, corazones duros, y le preguntan, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Ya han visto varias señales. Quieren ver otra señal. Y Jesús responde, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Es Mateo 12:38. ¿Qué está diciendo Jesús? Si una persona demanda señales de Dios, es perversa. Si demanda señales de Dios, están ciegos. No están enfocados en Cristo ni en Dios. Ellos solamente quieren ver algo interesante o quieren algo para ellos mismos y están usando a Dios como un genio. Dios, si en verdad existes, hazme esto ahora. Pruébame tu poder. Dios no tiene que probar nada a nadie. Él es Dios. Entonces mi sugerencia sería esto: no pidas más señales. Cree en las que ya fueron dadas. Recuerda que las señales son para nosotros ver y entender que Jesús es ¿quién? El Hijo de Dios. Y en particular la señal más grande que vamos a ver un momento es la señal de Jonás, que en 3 días o al tercer día Jesús resucitó de los muertos. Esa es la señal principal y la que cuenta. Entonces, Juan el Bautista es afirmado la identidad de Jesús a través de estas señales. Jesús dice, no busquen señales, busquen a mí. Y ahora vamos a Mateo 14, unos capítulos después, un encuentro sobre el agua. Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios cuando Él camina sobre el agua y permite que Pedro haga igual. Para entender el contexto de Mateo 14, Juan el Bautista acaba de perder su cabeza, está muerto. Jesús se quiere retirar con sus discípulos por un tiempo para descansar y él está emocionalmente triste, perdió su primo, perdió uno de sus profetas, pero ¿qué pasa? Le sigue una multitud y ¿qué hace él? Les enseña todo el día, llega la tarde, tienen hambre. Hay 5,000 hombres. ¿Qué hace Jesús? Les da de comer con 5 panes, 2 peces. Ya es tarde. Él dice a sus discípulos, vayan al otro lado del lago, del mar de Galilea, yo me quedo a orar por un rato. Van en el lago, hay un viento contrario, no pueden, están estancados. Jesús termina de orar y los ve. Vamos a ver lo que sucede en Mateo 14. Empezando en versículo 24. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y en la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Como si fuera nada, empieza a caminar en el mar. No big deal, ¿verdad? No es así. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían,
es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar como niñas. Bueno, no dice como niñas, pero me estoy imaginando. Tenían temor, miedo. Ven algo caminando y se asustan. Obviamente creían en fantasmas. Sale una voz y dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Don't worry about it. Todo está bien. Respondiendo Pedro, dijo, Señor, si eres tú, mándeme que vaya a ti sobre las aguas. Obviamente Jesús, creo que esto es noche, está oscuro. Ven a alguien caminando sobre el agua, piensa que es un fantasma. Oyen la voz de Jesús, Pedro la reconoce. Si eres tú, pídeme que venga. Jesús dice, ven. Entonces está suficiente lejos que viene una persona, pero no pueden ver quién es, está oscuro. ¿Y qué hace Pedro? Descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Y mira qué interesante lo que sí sucede. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No sé qué tan lejos estaba Jesús del barco, pero suficiente lejos que no podía reconocer a Jesús. Pedro caminó sobre el agua un buen rato y al último momento, por temor del viento, pierde su fe, empieza a hundir y todo lo que Jesús tiene, Jesús no tuvo que correr, extendió la mano y lo agarró, lo sujetó. Tan cerca, pero tan lejos. Y Jesús le dice, hombre de mucha fe, por haber caminado casi todo el camino. Yo no sé si yo tengo la fe de caminar en agua. Y Jesús le dice, hombre de poca fe. Después Jesús, no sé si Jesús lo carga o lo sostiene, regresan al barco y la tormenta se calma. Es interesante, este no es el pasaje donde Jesús habla y reprende el viento y las olas. Eso es Mateo 8. Eso es otro cuando Jesús está durmiendo en la barca. Y dicen, Jesús, no te importa, vamos a morir. Jesús se levanta y dice, paz, calma. Todo se calma. Y los discípulos hacen esta pregunta, Mateo 8. Se hacen la pregunta, ¿quién es este? Tienen la pregunta, la duda en su corazón. ¿Quién es este Jesús? Es la pregunta que estamos contestando, ¿no? Pero aquí en Mateo 14, otra vez otro retrato en el agua, en el mar de Galilea, no llegan con esa pregunta, terminan con una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Ya no había duda. Ya no tenían que hacer la pregunta, ¿quién es este Jesús? Habían llegado a la respuesta. Él es el Hijo de Dios. Este milagro convenció a los discípulos que Jesús era el Hijo de Dios y les motivó a adorarle. Pregunta. Cuando tú te das cuenta que Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo respondes? Hemos visto en Apocalipsis que los adoradores de la tierra, los moradores de la tierra,
saben que Dios está obrando, saben que es el juicio de Dios, no se arrepienten, se airan con Dios, se enojan con Dios, pelean contra Dios, prefieren morir que adorar a Dios. Eso es una manera de responder que Jesús es el Hijo de Dios. Hay otra manera, estar de acuerdo mentalmente. En tu mente, en tu cabeza, estar de acuerdo. Sí, Jesús es el Hijo de Dios, claro, soy hispano, trasfondo católico, trasfondo cristiano. Todos saben que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién no sabe eso? Sí, pero la pregunta es, ¿cómo afecta eso tu vida? Porque estar de acuerdo con tu mente de que Jesús es el Hijo de Dios no te hace mejor que un demonio. Ay, pastor, ¿por qué dices eso? Porque la Biblia lo dice. En Santiago 2:19. Apúntelo, búscalo si quieren. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y temblan. Entonces, obviamente, conocer con tu mente que Jesús es el Hijo de Dios no es suficiente. Y muchos están de acuerdo con esa verdad, pero hasta ahí. La respuesta correcta a entender que Jesús es el Hijo de Dios es lo que vemos en este pasaje. Se postran delante de Jesús, confiesan, tú eres el Hijo de Dios, y le adoran. Le entregan sus corazones, le entregan sus vidas y les sirven hasta que se terminan sus vidas. Cuando uno entiende que Jesús es el Hijo de Dios y llega al corazón, te transforma. Y en vez de adorar las cosas del mundo, en vez de vivir una vida normal, ahora, ¿sabes qué? Dejo todo y empiezo a adorar a Jesús, el Hijo de Dios. Él merece toda mi adoración y yo lo voy a seguir, yo lo voy a servir, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Si conocer y entender que Jesús es el Hijo de Dios y no te cambia la vida, no has entendido que Jesús es el Hijo de Dios. Conocerlo aquí no te va a ayudar. Lo tienes que aceptar aquí y adorar. Ahora brincamos a Juan, capítulo 20. El cuarto retrato de Jesús encuentro en la tumba. El pasaje es de versículos del 1 al 18, no tenemos tiempo de leerlo todo. Esto es cuando María Magdalena y las otras hermanas, valientes, van a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús con especias y aceite. Lo que se tenía que hacer antes de enterrarlo, pero no podían porque se estaba acabando el día y ya no iban a poder trabajar porque era la Pascua. Esa es la primera oportunidad que ellos tenían para hacer esto. Y cuando llegan, ven que la piedra está quitada y está vacía la tumba. Las mujeres corren, le dicen a los discípulos, Pedro y Juan corren a la tumba. Y ven que lo que las mujeres dicen es verdad. Las mujeres dicen, Él ha resucitado, está vivo. Y claro, los hombres no le creen a las mujeres. Mi esposa recordándome que nada ha cambiado. Pero ¿qué vemos? Que Juan creyó. Mira versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, quien es Juan, el que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas.
Y María es la primera que ve a Jesús glorificado, resucitado después. El punto es que Jesús resucitó de la muerte. Es la señal de señales, la más importante. Y esto es hermano, esto es la fundación de nuestra fe. Porque en este mundo, la muerte es el fin. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Todo empieza nuevo, bonito, y todo termina viejo y feo. Con excepción con la abuelita. ¿Qué es el punto? Sabemos que, eventualmente todo se va a terminar. Y hay una filosofía que sale de este pensar, en inglés es YOLO. You only live once. Solo vives una vez. Y porque solamente vives una vez, al final todo termina. Es mejor que disfrutes la vida aquí y ahora. Cuando mueres no hay nada, mejor termines y disfrutes la vida aquí. Es como leyeron el libro de Eclesiastés, pero no entendieron los últimos versículos. No entendieron la conclusión, que la vida es vanidad, por eso es mejor servir al Señor. Pero ahora, en Cristo, cuando uno está en Cristo, la muerte solamente es una transición. Es la transición de esta vida a la vida eterna, donde no habrá fin. En Juan 11:25, antes de resucitar a Lázaro, que estaba muerto 4 días, Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa es la esperanza del cristiano. Esa es la esperanza que Cristo ofrece a todos. Así como Jesús resucitó de entre los muertos con un cuerpo físico glorificado, nosotros también podemos tener esta misma esperanza. Que la muerte no es el fin, sino el principio. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La cruz es el regalo de Dios a la humanidad. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si nosotros pagamos con nuestra vida y estamos muertos, ¿qué nos queda? Nada. Entonces, Dios, en su misericordia, nos da un regalo. Él paga nuestra deuda con la sangre de su Hijo. Y ahora la sangre de Jesús paga esa deuda. Es una dádiva, un regalo de Dios. Para cualquiera que crea en Jesús, sea salvo y no muera. La resurrección es una promesa de Dios. Vida para el que se arrepiente de su pecado y cree en su Hijo, el Hijo de Dios. Mi hija quiere ser una máquina que puede transportar uno al pasado. Y le pregunté: ¿por qué quieres un time machine? Ella dijo: porque quiero regresar y arreglar mis errores. Y le dije: hija, nadie puede hacer eso. La sangre de Cristo te lo puede lavar. Y en Cristo eres una nueva criatura y el viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y aunque hemos hecho errores, Dios todavía nos ama. Y nos ha dado a su Hijo en la cruz para que podamos estar con Él, con todo lo feo que hemos hecho, los errores que hemos hecho, las decisiones malas que hemos tomado. La sangre de Cristo borra todo y es como que si no hubiera sucedido en los ojos de Dios. Es mejor que una time machine. ¿Quieres una vida nueva? ¿Quieres empezar de nuevo?
No eres el único, yo también. ¿Sabes qué? Cristo es la respuesta. Cristo es el camino a una vida nueva, a empezar de nuevo. Tu matrimonio necesita una resurrección. Necesitas a Cristo. Tus hijos necesitan una nueva dirección. Tus hijos necesitan propósito. Cristo es la respuesta. ¿No sabes tomar buenas decisiones? Siempre te encuentras en apuros, en problemas por tu propia culpa. Necesitas la mente de Cristo y su sabiduría para saber cómo vivir esta vida y tomar mejores decisiones con su ayuda a la luz de su palabra. Tenemos una nueva vida, una nueva oportunidad en Cristo Jesús. No es solamente una vida eterna ya y aquí estamos esperando a ver lo que sucede. No, la vida abundante empieza aquí, con vidas mejorando y siempre siendo más santos y disfrutando más y más de la misericordia de Dios aquí, mientras esperamos el más allá también. Si quieres empezar una vida nueva en Cristo, en el Hijo de Dios, arrepiéntate de tu pecado. Dile, Dios, estoy de acuerdo, yo la regué. Estoy de acuerdo, Dios, soy pecador. Dios, merezco la muerte. Estoy de acuerdo, Dios, me arrepiento y voy a dejar mi vida vieja atrás. Y quiero una vida nueva en Cristo. Yo creo que Jesús es tu Hijo. Él es el Hijo de Dios y lo creo no solamente con mi mente, pero con mi corazón. Y yo quiero adorar a Jesús como mi Señor y mi Salvador hasta ahora, hasta el fin de la eternidad. Y ahí empieza tu vida nueva en Cristo Jesús. Y todo esto es posible porque la tumba está vacía. Amén. Y terminamos en Lucas 24. Se puso muy buena la VBS esta semana, mis hermanos. Estos mensajes, uno cada día, aquí todos juntitos, recordándonos lo más importante de la vida, el Evangelio. Y aquí hay un encuentro en el camino. Lucas 24, 13. Esto ya es tarde en el domingo. Ya fueron a la tumba, se dieron cuenta que está vacía. Los discípulos no creen, las hermanas diciendo, Él vive. Los varones diciendo, son mujeres, ¿qué saben ellas? Machistas. Falta de fe. Y Jesús aparece a dos discípulos regresando de Jerusalén a su aldea, Emaús. Y Él los acompaña. Y estos dos no lo reconocen. Piensan que él es otro viaje peregrino como ellos. Y Emaús está a 7 millas de Jerusalén. No está muy lejos, no está cerca. Pero si estás caminando más o menos 1 hora tal vez. En ese tiempo caminaban más, quizás menos, pero digamos 1 hora. 7 millas. Y durante este tiempo Jesús le pregunta, ¿de qué están hablando? Y Jesús, ¿no sabes? ¿No sabes? Jesús de Nazaret, profeta, milagros, pensamos que el Mesías, pero lo mataron y perdimos toda esperanza. Pero esta mañana la tumba está vacía, no sabemos qué pasó y no has escuchado. Y Jesús dice, ¿cómo responde Jesús? Wow. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo, pobrecitos, no han entendido. Déjenme explicarles una vez más porque no. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. ¿Qué dice Jesús? La razón por la cual están desanimados y tristes y confundidos es porque no tienen fe
en las Escrituras y lo que han dicho de mí, el Hijo de Dios. Y Jesús tuvo que empezar de nuevo, desde cero empezó con Moisés. ¿Qué es Moisés? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y por todos los profetas. Él les enseñó desde Génesis hasta Malaquías, por 1 hora caminando, porque parece que no habían entendido nada. Y solo al fin lo invitan a quedarse con ellos, se sientan a comer y le invitan a Jesús a dar la bendición. Mira lo que sucede. Versículo 30. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Solo al fin, cuando se sientan a comer y Jesús ora por la comida, da gracias a Dios por la comida, da la bendición, es cuando se dan cuenta. Hermanos, así como los discípulos vieron, pero no reconocieron la verdad que estaba frente a ellos, igual nosotros podemos tener la verdad frente a nuestros ojos y no reconocer a Jesús ni poner nuestra fe en Él. Nos puede pasar a nosotros. No somos mejores que estos 2 discípulos. Muchas veces la verdad está aquí y no la podemos ver. ¿No has encontrado con personas así que no creen algo y tú sabes que no lo ven, no lo entienden y le tratas de convencer, le tratas de mostrar? No tiene que ser conforme a la palabra de Dios, pero cualquier cosa no es buena idea. Mira esto, mira lo otro. Me recuerda la historia de tu tío Pancho. Mira lo que le pasó a él, no hagas la misma cosa. Y 2 o 3 están tratando de convencer a una persona, no hagas esto, no lo hagas, pero lo va a hacer como quiera. Y piensas, ¿cómo es que esta persona no entiende, no ve? Le hemos explicado por qué no quiere. ¿Quién conoce personas así? A veces esas personas están en el espejo, pero no nos damos cuenta. Ese es el punto. ¿Qué hizo Jesús para ayudar a estos 2 discípulos a ver? Bueno, aquí está en el pasaje. Primero, les predicó, enseñó la palabra de Dios. Les dio la verdad. Qué interesante. No ven la verdad, no la entendieron y el único remedio es más verdad. No entendieron los profetas que hace Jesús, más profetas. No entendieron Moisés que les dio, más Moisés. No hay un truco, no hay una fórmula, no hay una estrategia. Lo que necesita la persona que no ve es más de la verdad. No queda otra. No hay otra. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. La única cosa que puede ser una persona ciega es más de la palabra de Cristo, nada menos. ¿Y saben qué? No solamente una vez. A veces uno recibe a Cristo, gracias a Dios, se nos abren los ojos, adoramos al Hijo de Dios, pero todavía hay otras cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas, que somos ciegos a esas cosas, están difíciles. La palabra de Cristo, la palabra de Cristo, la palabra de Cristo, para el cristiano, para el no cristiano, para todos, la única manera de empezar a ver. Pero no fue la única cosa que hizo Jesús. ¿Cuándo se les abrió los ojos? ¿Cuándo le dio gracias por la comida? Algo que tenemos que entender. En este tiempo, cuando oraban,
no era así. Amén. No oraban en su mente y en su corazón. La oración siempre era algo verbal y oral, siempre. La realidad es el leer y orar en la mente es algo nuevo, los últimos 200, 300 años. Antes de eso, siempre era algo verbal que siempre se escuchaba. Entonces Jesús aquí está orando en voz alta y todos están escuchando lo que él está orando. Y no dice que él oró, Dios, Padre mío, abre los ojos de mis 2 discípulos torpes, insensatos, de corazón tardos, porque les falta fe. ¿Por qué oró Jesús? Padre, gracias por este pan. Hermanos, parece que esta oración por la comida, no parece, es esta oración por la comida que abrió sus ojos. Hermanos, el poder de la oración no podemos darle demasiado énfasis. La oración de un cristiano que tiene una relación íntima con el Padre puede transformar las vidas de otros, aun si solamente oran por su comida. De tal manera que los que están escuchando se dan cuenta, wow, esta persona en verdad cree que Dios le está escuchando. Esta persona está hablando con Dios. Para los cristianos es normal, lo conocemos, pero para los que están ciegos y perdidos es algo increíble. Entonces les animo hoy, si salen a comer en un lugar público, o mañana, esta semana, aun si estás solo, o si estás con tu familia, con otros, dale gracias a Dios por el pan en voz alta para que pueda ser escuchado. No estoy diciendo que se paren y oren así para que todo el restaurante escuche. No quiero que te boten del restaurante tampoco. Pero tampoco, Dios, gracias por la comida, amén. Nadie me vio. ¿Me explico? Dale gracias a Dios. Es una manera de Dios usarnos para abrir los ojos de otros, que ellos vean una fe viva. Pero hermanos, regresando a la palabra, ¿necesitas ver a Jesús más claramente? Llénate de la palabra de Dios y pon tu fe en lo que Él dice. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros. En nuestra cultura hispana, el énfasis mayor en general en los evangélicos es en el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Y claro, la palabra nos enseña de ser llenos del Espíritu Santo en Efesios capítulo 5. Y tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Pero aquí en Colosenses 3, el mismo apóstol Pablo también dice, ser llenos de la palabra de Cristo en abundancia. Si te quieres llenar del Espíritu Santo, pero no hay nada de la palabra, ¿qué tienes? Pura emoción. ¿De qué te va a recordar el Espíritu Santo si no conoces la palabra? El Espíritu Santo es una ayuda. Nos recuerda lo que ya hemos aprendido y leído y estudiado. Pero si no has leído, aprendido, estudiado, ¿de qué te va a recordar? Ser lleno del Espíritu es igual de ser lleno de la palabra en abundancia, porque si llenas de la palabra, ahora el Espíritu puede obrar en tu corazón. Necesitamos las dos. No el uno ni el otro, pero las dos. Por eso Dios nos ha dado las dos. Amén. Los dos igual. Ser llenos de la palabra
en abundancia, para que puedas ver la verdad y más fielmente seguir a Cristo. Hermanos, termino con 3 pasitos. Basado en todo lo que hemos visto en estos 5 retratos de quién es Jesucristo, creo que ya contestamos esa pregunta. Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces primero tenemos que creer. Tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios. Jesús dijo en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Varias señales han sido dadas para afirmar su identidad. Creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Varios testimonios de testigos oculares. Eso es el Nuevo Testamento. Personas que vieron a Jesús resucitado y nos dejaron su testimonio inspirado por el Espíritu Santo. El versículo clave de esta semana de VBS, Juan 20:31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Solo nos toca poner nuestra fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. No se trata de esta iglesia, otra iglesia, mi iglesia, tu iglesia. Se trata de Jesucristo y poner fe en Él, porque Él es el Hijo de Dios. Segundo paso, creer, después adorar. Entonces los que estaban en la barca adoraron diciendo, en verdad eres Hijo de Dios. Tenemos que adorar a Jesús. Tenemos que creer con el corazón, y cuando creemos, eso va a producir en nosotros el deseo de adorar a Dios. No va a ser una carga, no va a ser obligación, no va a ser, porque el pastor dijo, lo tengo. No, va a ser porque Dios te ha transformado, has recibido el Espíritu, tienes una vida nueva y ahora tienes vida para adorar a Dios y a su Hijo. Si adorar a Dios es una carga, o has perdido el gozo de tu salvación, o no tienes salvación. Dale tu todo a Cristo. Adórale. Y al final, cree Jesús el Hijo de Dios, adora el Hijo de Dios, al final obedece al Hijo de Dios. El niño Jesús se enfocó en los negocios de su padre. Él fue obediente hasta el final. Hay muchos negocios en este mundo, pero solamente uno nos va a prometer y resultar en galardón en el cielo y gloria a Cristo. Andemos en los negocios del Padre, sirvamos a Cristo fielmente, seamos obedientes a su palabra en fe, sabiendo que Él nos va a bendecir, que aunque no sé cómo va a funcionar, aunque me va a costar, yo lo voy a creer, yo le voy a adorar y yo lo voy a obedecer, porque Dios es bueno y Dios es fiel. Les invito a que se pongan de pie. Si tú quieres hoy entregar tu vida al Hijo de Dios y poner tu fe en Él y empezar a adorarle a Él y servirle a Él, aquí te espero. Ven a mí y dime, pastor, yo quiero poner mi fe en el Hijo de Dios. Cristiano, cristiana, si has perdido tu gozo, si te falta ser lleno de la palabra o cualquier otra cosa que Dios te ha dicho esta tarde, ahora es tiempo de responder a Dios, arreglarte con Él, pedirle perdón y dejar que Él te levante, que la sangre de Cristo obre en ti. Recuerda que Cristo es la esperanza, Él es nuestra vida nueva, Él es nuestro comienzo nuevo.